Bueno, buenas noches de nuevo a todos. Dios los bendiga. Qué bueno que nos reunimos a mitad de semana, hoy miércoles 4 de septiembre, para seguir estudiando este gran tema como es el ayuno, ¿verdad? Eh, la carne no quiere ayunar. ¿A quién le gusta ayunar? Pero bueno, debemos llevar todo deseo, ¿verdad? A la obediencia a nuestro Señor. Y por supuesto hemos visto que el ayuno no es algo obligado, el Señor no nos obliga a eso. Hoy vamos a repasar eso un poquito más y a ampliar también un poco más acerca del ayuno. Pero vamos a comenzar con una oración. Todos tienen la clase, ¿sí? Isabel tiene la clase, sí. Ok, vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche que tú nos regalas, dándote gloria, dándote honra, aquí a mitad de semana, donde podemos disfrutar de no solo de tu presencia, de tu comunión en medio nuestro, sino también, Señor, de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Te pedimos que sea una vez más el Maestro que nos enseñe tu palabra y que me uses una vez más como instrumento tuyo para traer claridad a mis hermanos, a mí mismo, Señor. Enséñame y a todas las personas que ven después, posteriormente, estos videos. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno en la clase, pero bueno, quiero recordarles que la semana pasada, no, las dos últimas semanas, estuvimos viendo la lección del cristiano y el ayuno, ¿se acuerdan? Hoy vamos a estar viendo observaciones y lecciones, perdón, y precauciones sobre el ayuno y por último su práctica. Vamos a estar viendo su práctica. Esta clase es un poquito más larga que la otra, así que como no estamos apurados y lo que tomamos serán unos 40 minutos de clase nada más para después pasar a la oración. Hoy no vamos a tener el himno, que siempre cantamos un himno al Señor. No podemos porque tuvo un problemita ahí la pantalla, pero sí vamos a cubrir lo que más podamos cubrir. Si tenemos que dividirlo en dos clases, lo dividimos en dos clases, si no en tres. Nadie está apurado. Hay más tiempo que vida, así que vamos al paso que el Señor nos permita avanzar. Bueno, todos tienen la clase, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Nuevamente el título es Observaciones y precauciones acerca, por supuesto, del ayuno. Quiero decirles, como ustedes ya saben, se los dije al principio, estas clases las estoy sacando del libro del hermano Paul David Washer. Ustedes saben ya quién es él. Nosotros estudiamos el primer libro y estamos estudiando el segundo libro, pero por causa de la necesidad que hay en la iglesia, yo sentí del Señor que debíamos tratar este asunto tan importante como es el ayuno, porque ustedes saben que cuál es el peligro, irse a los extremos. O unos agarran el ayuno y es una imposición y se sienten más espirituales que otros porque ayunan, como está el otro extremo que dice no hay que ayunar nada. Entonces los extremos son malos. ¿Cuál es el mejor balance? ¿Cuál es el mejor balance? Lo que dice la palabra de Dios. Ese es el mejor balance. Esa es la autoridad final. Ya cuando la palabra del Señor habla, que es Él, ya todo el mundo tiene que callar. Entonces, vamos a comenzar. Dice en el primer párrafo, dice, el ayuno es una práctica bíblica apropiada para el creyente del Nuevo Testamento y para las iglesias del Nuevo
Testamento. Nosotros somos una de las iglesias de millones que hay sobre la faz de la tierra del Nuevo Testamento, como ustedes lo saben. Sin embargo, debido a las creencias y prácticas extremas asociadas con el ayuno, a lo largo de la historia de la iglesia, es necesario, fíjense que dice, es necesario que nos aferremos firmemente a la enseñanza de las Escrituras sobre este asunto, lo que estaba diciendo el hermano Vicente hace un momento. No debemos ir más allá de lo que está escrito, ni basar nuestra doctrina y práctica en meras inferencias. La palabra inferencias significa consecuencias. ¿Okay? No sé si habrá otro sinónimo para eso. ¿Alguien? ¿Otro? ¿Inferencias? No, pero bueno, consecuencias. ¿Mm? Predice. Inferencia es predecir el futuro. Entonces estoy equivocado yo con ese significado. No, pues yo puedo equivocarme también. Inferir. Cuando tú infieres algo, tú lo haces personalmente. Yo infiero que el ayuno se hace cada 2 semanas. Es a eso que te refieres. Es una creencia propia de la persona. Estoy infiriendo personalmente. Ah, ok. Fíjate que yo la busqué en el diccionario y me salió, no es la única definición. Me salió como consecuencia de algo, pero puede ser que fallé ahí cuando estaba buscando la palabra. Entonces, ¿sería qué, hermano? ¿Me dijo? Una asunción. Aquí yo lo tengo como dice, acción y efecto de inferir, deducir, sacar una conclusión a partir de proposiciones o antecedentes de lo que se dispone. Bueno, y eso da su consecuencia. Sinónimos, conclusión, consecuencia, Consecuencia. Exacto, consecuencia. Esa es la consecuencia. Una conclusión propia. Bueno, entonces sí, pues no debemos sacar pues conclusiones propias, sino ir a la palabra en este caso. Bien, gracias a todos. Muy bien. Entonces, a continuación, presentamos una lista de observaciones bíblicas sobre el ayuno y las necesarias palabras de precaución. Vamos a estar leyendo bastante hoy. Preparen sus Biblias. Por eso les digo que esta clase es un poco más larga porque tiene mucha lectura y tiene mucha palabra. Tenemos que ir mucho a la palabra, pero en algunas partes, en algunos párrafos, yo voy a dejar que eso ustedes lo hagan en la casa para poder avanzar. Porque son el mismo sentido, el mismo tema de la escritura, pero las demás apoyan eso que estamos tocando en ese punto. Entonces, en las escrituras, vamos a ver las razones, ¿verdad? En las escrituras vemos que el ayuno es practicado por diversas razones. Entonces vamos al punto A, dice, durante o antes de un evento de gran importancia para el reino de Dios. Moisés ayunó al recibir la ley. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24, del 12 al 18. ¿Que tiene su Biblia, por favor? ¿Lo leo? Sí. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. No. ¿No es ese? Éxodo 24. Ya va, se me pasó la página. Éxodo 24. Perdón. Éxodo 24, del 12 al 18. Sí. Aquí estoy. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos.
Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí vemos que Moisés, ¿verdad? Estuvo allí, pues no comió ni bebió. Más adelante lo dice, creo que en el 34, Éxodo 34, si no me equivoco, y lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, esa cita bíblica. Recuerden que estamos hablando de las observaciones y las precauciones en el ayuno, y este punto es razones durante o antes del reino, un evento de gran importancia para el reino de Dios, ¿verdad? Moisés ayunó al recibir la ley. También vemos que Cristo ayunó antes de su prueba y ministerio público en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 3. Los discípulos ayunaron antes del comienzo del gran movimiento misionero desde Antioquía. Vamos a buscar ese en Hechos capítulo 13, Hechos de los Apóstoles. Muchos le han llamado así Hechos del Espíritu Santo. Y es verdad que el Espíritu Santo es el que mueve, ¿verdad?, la iglesia y nos usa a todos nosotros. Hechos 13, 1 y 2. ¿Qué dice? 1 y 2. Sí, 1 y 2. Okay. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, el 3 también. Yo dije 1 y 2. Es que dice 1 y 2. Ok. Bueno, el 3 para agregar dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces aquí vemos también que los apóstoles ayunaron y oraron, ¿okay?, para enviar a estos hermanos, y dice que constituyeron ancianos en las iglesias, ¿verdad? Entonces el punto B dice, otra razón es por intercesión para evitar el juicio de Dios. Vemos que Moisés intercedió por el Israel rebelde. Éxodo 34, vamos otra vez a Éxodos 34. 27 y 28. 27 y 28, léalo, hermano. Sí. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí vemos, ¿verdad?, como Moisés estuvo, ¿verdad? Moisés intercedió por el rebelde Israel, y ahí es donde ya vemos que por segunda vez, porque Israel había pecado, ¿verdad? Recuerden, ellos se prostituyeron cuando Moisés y que lo leímos hace poco, cuando Moisés y su ayudante Josué subieron a recibir la ley. Entonces ellos abajo se quedaron y bueno, se prostituyeron y armaron idolatría, orgías, hicieron de todo. Y entonces cuando iba bajando Moisés y vio eso, porque ya el Señor se lo había dicho, y vio todo eso, pues Moisés tiró las tablas y las rompió
Esa fue la primera vez, pero ya ahora aquí él sube por segunda vez y está pues en ayuno. Aquí ya sí lo dice más claramente, está en ayuno delante del Señor todo ese tiempo y entonces le da las tablas de la ley a Moisés. Y Moisés intercede también por el pueblo. ¿Y por qué intercede? ¿Por qué intercede? Que se habían prostituido, que habían pecado contra Dios. Para que no los maten. Para que no los maten, exactamente. Para que no los destruya. Entonces el Señor pues escuchó la oración. Pero fíjense que en cada paso que usted ve en la Biblia, en cada etapa, en cada evento, mejor dicho, de la Biblia, siempre el Señor perdona, pero hay una consecuencia. Sí, el Señor perdona el pecado, igual que perdona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahorita donde estamos nosotros viviendo. Siempre el pecado trae consecuencias. ¿Ok? Dios nos perdona, pero las consecuencias siempre se pagan. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Entonces seguimos leyendo, dice, David pidió a Dios que perdonara la vida a su hijo, al que Dios le había enviado una enfermedad terminal. ¿Se acuerdan en segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 15 al 23? ¿Se acuerdan de este evento cuando él pues adulteró con Betsabé? ¿Se acuerdan? Él fue culpable de asesinato también, de adulterio, David. Y bueno, y el Señor le mandó el profeta Natán. Y el profeta Natán le hizo, no sé si ha leído toda esa historia, que es impresionante, ¿verdad? Que para Dios nada se esconde. Él te expone en público cuando tiene que hacerlo, tarde o temprano, ¿verdad? Y entonces David pues se arrepintió amargamente, pero el Señor le dijo que el hijo que iba a tener iba a morir. Y él ayunó, intercedió, que hemos hablado de eso la clase pasada, pero no, el Señor pues escuchó, pero no le perdonó la vida al niño y el niño entonces murió. ¿Okay? Entonces en ese evento. Entonces acuérdense que en este punto estamos hablando de la intercesión para evitar el juicio de Dios. Pues ahí cayó juicio sobre David. Dios ordenó a Israel que se arrepintiera con ayuno para evitar el juicio venidero. Ahí dice Joe, pero ahí deben agregar realmente una L. Es Joel, el profeta, uno de los profetas menores. Pero menores no porque sea menor, sino porque escribió menos. Usted ve a veces que a profetas mayores, profetas menores, y profetas menores porque escribió, Dios le dio menos que escribir, pero no porque uno sea más que el otro. Entonces ahí vemos en capítulo 1, 14 y 15, 2, 12 y 17, y como les digo, eso pueden buscarlo en sus casas para poder avanzar un poco más, porque por las cuestiones de tiempo, y lo que hace es que apoya el principio del punto que es la intercesión para evitar el juicio de Dios. Los ninivitas se arrepintieron de su maldad y ayunaron para que el Señor apartara la calamidad que había declarado contra ellos. ¿Se acuerdan en Jonás capítulo 3 del 4 al 10? Ahí vemos otro punto, ¿verdad? Pero en este punto sí, el Señor aquí sí escuchó y perdonó a ese pueblo. Entonces, aún en contra del deseo de Jonás, correcto. Y el Señor pues escuchó. Para que ustedes vean que Dios cuando va a hacer algo no es que si tú eres de una forma o de otra, es que el Señor cumple sus propósitos, ¿verdad? Entonces, en la página 84, la siguiente, ayuno por arrepentimiento y confesión. Vemos que Israel ayunó con arrepentimiento en Mizpa, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, 6 y 8. Vemos el malvado rey Acab
se humilló con ayuno y fue perdonado. En Primera de Reyes 21, 20 al 29. Nehemías ayunó mientras confesaba los pecados de Israel y suplicaba a Dios misericordia. En Nehemías capítulo 1 del 3 al 10, Israel ayunó en una asamblea solemne para escuchar la ley de Dios y confesar sus pecados. Nehemías 9 del 1 al 3. Daniel también ayunó mientras confesaba su pecado y el de su pueblo. Daniel 9 del 3 al 20. Dios ordenó a Israel que se arrepintiera con ayuno para evitar el juicio que se avecinaba. En Joel capítulo 1, 14 y 15 y en el capítulo 2 del 12 al 17. Los ninivitas se arrepintieron de su maldad, bueno, ya lo vimos en el anterior, y ayunaron para que el Señor se arrepintiera de la calamidad que había declarado contra ellos en Jonás 3 del 4 al 10. Y ahí vemos. ¿Ok? Ayuno por liberación en el punto D. Dice que Israel ayunó para ser liberados de los fieles, de los filisteos en Mizpa. La misma cita anterior, primero de Samuel 7 del 6 al 8. El rey Josafat y todo Judá ayunaron para ser liberados de los moabitas, amonitas y meunitas. Segundo libro de Crónicas del 20 al 4 vemos eso. Esdras y los exiliados ayunaron por la protección de Dios en su viaje a Jerusalén. Esdras del 8 al 21 al 23. Nehemías ayunó por la liberación del remanente en Jerusalén que sufría gran mal y afrenta. Nehemías 1 del 3 al 4. La reina Esther y los judíos en Susa ayunaron por su liberación del complot de Amán para exterminar a los judíos. Esther 4:16. ¿Se acuerdan de esta escritura? Hay hasta una película, está bastante bien hecha, de Esther. No sé si la han visto. ¿Sí? ¿Sí la han visto? No. Pues si la ven en YouTube la tienen. Hay varias, pero hay como la versión más nueva es bastante buena ahí. Sí, de Esther. La reina Esther se llama. El rey Darío ayunó por la liberación de Daniel del foso de los leones. Daniel 6 del 16 al 19. Entonces ahí vemos por liberación, ¿verdad? Ayunos por liberación. Ayuno por preguntas sobre la voluntad de Dios. Israel ayunó cuando pidió la dirección de Dios en la guerra. Jueces capítulo 20 del 26 al 28. Daniel ayunó cuando pidió sabiduría para entender las profecías sobre el futuro de Israel. Fíjense, estos son buscando la voluntad del Señor. En el punto F vemos que ayunaron por buscar a Dios para obtener respuestas específicas a la oración. Bueno, eso fue lo que le sucedió a David, ¿verdad? Y el Señor le dio una respuesta específica. Inclusive, bueno, él estaba ayunando para que el Señor no se llevara al niño, pero el Señor se lo llevó. ¿Okay? Estaba intercediendo en ese momento. Ana ayunó para pedir un hijo. ¿Se acuerdan? Ana, que era estéril. Primero de Samuel, capítulo 1, del 6 al 11. Vamos a leer ese. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 6 al 11. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene?
¿Lo tiene alguien? Capítulo 1 del 6 al 11. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subió a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. No, está ahí. Y ahí, bueno, ahí vemos que ya después cuando nace el niño, pues Ana y Elcaná se lo dedican al Señor, ¿verdad? Y entonces ahí sale Samuel, que fue uno de los grandes profetas y que Dios usó grandemente en esa época. Entonces, ahí obtuvo ella una respuesta específica. David ayunó para pedir a Dios que perdonara la vida de su hijo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Al que Dios le había enviado una enfermedad terminal. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 12, del 15 al 13. Esdras y los exiliados ayunaron para pedir protección de Dios en su viaje a Jerusalén. Esdras 8, 21 al 23. Nehemías ayunó mientras pedía a Dios hallar favor ante los ojos del rey Artajerjes. ¿Se acuerdan de este episodio? Que los judíos estaban en gran mal y afrenta y se lo vinieron y se lo informaron a Nehemías, era copero del rey, y entonces él ayunó y oró. De hecho, Nehemías es un tremendo libro de liderazgo, de lo que es un líder y todo lo que aguantó después para construir los muros, la oposición. Siempre que tú estás haciendo la obra de Dios va a haber oposición. Siempre, siempre, siempre. Si no tienes oposición es que algo anda mal. Porque el enemigo no quiere ni que las almas se salven, ni que tú construyas, ni que tú repares, ni que tú hagas nada para Dios. Nada. Entonces, una señal buena de que vamos por buen camino es cuando hay oposición. Entonces vemos aquí que también David ayunó por el bien de los enfermos y necesitados. Lo vemos en el Salmo 35 del 13 al 14. Ahora también vemos en el punto G de la misma página 84 el ayuno por luto. Los hombres de Jabes de Galaad ayunaron mientras lloraban la muerte de Saúl y sus hijos. ¿Se acuerdan que ellos murieron allí en batalla? David y sus hombres ayunaron mientras lloraban la muerte de Saúl. Sus hijos y los de Israel que habían caído en la batalla. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, del 11 al 12. El punto H dice ayuno por celo por Dios. David lloró y ayunó a causa de su celo por asuntos de Dios y a causa de los impíos
que vituperaban el nombre de Dios. La palabra vituperaban significa hechos deshonrosos, cosas honrosas, vituperaban, son hacer cosas deshonrosas delante de Dios, significa esa palabra. Ayuno por servir o ministrar a Dios. Vemos ahí, ya nos vamos al Nuevo Testamento, a la profetisa Ana, servía a Dios día y noche en el templo con ayunos y oraciones. Vamos a ir un momentico para leer esa Lucas capítulo 2 del 36 al 38. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Verdad? Que era una mujer ya anciana, había estado casada 7 años, si no mal recuerdo, y después de que enviudó no se casó más y no se dedicó al Señor completamente. Y entonces ella ayunaba en el templo y oraba. Léanlo por favor. Lucas 2, 36, 38. ¿Quién lo tiene? Ya lo tengo. Adelante, hermano. Lucas. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, del niño a todas. Sí. El niño Hasta el 38. A todo lo que ahí. esperaba. Gracias. 36 hasta el 38. Sí, este es el 38. Ya, ok. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Muy bien. También vemos los discípulos ministraban al Señor con ayunos en Antioquía. En Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Leímos del 1 al 2 hace un rato, pero entonces el capítulo 13 dice, no sé si alguien lo tiene, si no lo tiene yo lo tengo. Dice que había 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí estamos. Ellos le ministraban al Señor con ayunos. Ok, en la próxima página, la 85, nos dice que ayunaban, ya estamos en el Nuevo Testamento. Algunos son del Nuevo Testamento, algunos versículos. Dice que la ordenación de ministros, por ordenación a los ministros, aunque no es mandatorio. Las Escrituras mencionan el ayuno con referencia a la ordenación de misioneros. Hechos 13, ya lo acabamos de leer, el hermano Guillermo lo leyó. Y de ancianos vemos en Hechos capítulo 14, 23, ¿verdad? Que ellos un poquito más adelante. Dice el 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y fíjense que siempre incluyen
el ayuno. No es un mandato, no es una ordenanza, pero fue incluido, fue una práctica. Como hemos visto, el ayuno es una expresión externa de las realidades internas, tales como la humildad, el quebrantamiento, el miedo, el anhelo, el duelo y la incapacidad. Ya lo hemos visto en las Escrituras. Dice que es una reacción espontánea y sincera a una crisis, necesidad o deseos extraordinarios. Ocurre cuando el creyente a toda costa tiene que tener el perdón, la liberación, la ayuda, el consuelo, la sabiduría y la presencia de Dios. El creyente literalmente olvida o aborrece su comida porque su alma está afligida por el pecado. El anhelo o la necesidad. Vemos eso en Salmos 102, 4, 107, del 17 al 18. El creyente ayuna debido a un extremo deleite en Dios que eclipsa todos los deseos temporales. Esa es otra razón. Entonces aquí tenemos todas las citas bíblicas. No existen, esto es importante, no existe ningún mandato bíblico ni fundamento para practicar el ayuno como un mero procedimiento, régimen, programa, fórmula o método. Usted ha escuchado eso, por ejemplo, en algunos casos, vamos a decir, donde siempre se tiene, este es el día en la semana o en el mes de ayuno. O sea, las Escrituras no apoyan eso. O sea, apoyan el ayuno, pero debe ser una práctica espontánea, por amor, por devoción. La iglesia, ¿se acuerdan la clase pasada? ¿Cómo ayunaban los fariseos? Ellos lo hacían porque quería que los vieran, lo hacían como un régimen 2 veces a la semana, tenían que ayunar, se sentían superiores a los demás porque ellos ayunaban y los otros no, ¿verdad? Pero nosotros vemos los discípulos de Juan tenían un deseo verdadero, por eso ayunaban, ¿okay? Ellos estaban esperando al Mesías y ayunaban por una causa verdadera, pero ya nosotros la iglesia, ¿por qué ayunamos nosotros como iglesia? A ver, ¿quién se acuerda? La semana pasada. Por algún motivo especial que nos une, algún tipo de aflicción que nos afecta a todos como iglesia, algún motivo en particular. Por el regreso del Señor, la segunda venida del Señor. ¿Por qué más? Por tener comunión con Dios. Hay veces que nosotros nos apartamos y decimos, yo quiero tener comunión contigo, Señor. Quiero sentir tu presencia, apartarme para ti. Es un deleite y tú lo haces como un deleite para buscar a Dios, para tener comunión con Él. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Miren, el ayuno nunca fue concebido como un ritual religioso, una marca de piedad o una disciplina espiritual para ser practicada rutinariamente. ¿Okay? Que acabamos de hablar. En el Antiguo Testamento solo había un día específicamente reservado, y es en el Antiguo Testamento, para el ayuno. El día de la expiación, lo vemos en Levítico 16, del 29 al 31, que dice, afligiréis vuestras almas. Los ayunos del 4º, 5º, 7º y 10º mes fueron establecidos por los judíos en el exilio. Fíjense que dice que fueron establecidos por los judíos. En la época de Cristo, los fariseos habían establecido días de ayuno que consideraban como requisitos de la verdadera piedad. Lucas 18, 11, 12, Mateo 9, 14. Pero Cristo los condenó por hipócritas. ¿Ves por qué ellos lo hacían? Es lamentable que muchas iglesias primitivas y medievales volvieron al error de los fariseos al hacer el ayuno un ritual ordenado y una marca de auténtica piedad cristiana.
Hay gente que, es más, hay sextas falsas que ayunan. No quiere decir que sean más piadosos que nosotros, o alguien que ayune más que... Mire, yo estaba conversando hace poco con una persona que me dijo, no, yo vengo a la iglesia, vine a la iglesia en ayuno, hace mucho. Y yo acordándome de la clase, no. Me dijo que había venido en ayuno y que cuando viene a la iglesia viene en ayuno. Está bien si vienes en ayuno, pero no lo digas. Claro, yo no se lo dije para no hacer sentir mal, pero no es lo que dice la palabra. Está bien que viera estas clases para que aprendiera acerca del ayuno. Por eso es importante que vengamos a las clases. Y si no podemos venir, pues podamos verlos en el canal, donde queda todo grabado. ¿Por qué? Porque a veces estamos queriendo nosotros servir a Dios, pero realmente no le estamos sirviendo porque no conocemos a Dios. Las cosas que a Dios le agradan son las que nosotros hacemos conforme a su palabra y no conforme a mis deseos. No, porque yo siento hacer esto. E igual que la iglesia, la iglesia reformada seguía por el principio regulador. ¿Qué significa el principio regulador? A ver si alguien se acuerda. Todo lo que esté establecido en la palabra de Dios y lo que no está, no se hace. Simplemente es eso. No, que yo voy a meter aquí danzas y teatro y todo. Y la palabra de Dios dice que hagamos eso. No. Pero hay gente que dice, no, como no lo dice la palabra, entonces lo puedo hacer. No, es que lo que pasa es que el principio regulador nos dice a nosotros que nosotros debemos hacer las cosas como están establecidas en la palabra. Como pueblo que se reúne, como pueblo de Dios. Exacto. Entonces, debemos hacerla igualmente el ayuno. El ayuno no es una obligación, pero debe nacer de un corazón devoto. Ahora usted va a decir, no, más nunca voy a ayunar, porque como el Señor no me ha dicho que no ayune, no. O sea, el Señor sí aprueba el ayuno en el Nuevo Testamento. Lo que dice no, es que no lo hagamos con una motivación errada como lo hacían los fariseos. Los fariseos sí lo hacían con una motivación equivocada. Hermanos, vamos a dejar la clase aquí porque ya